Samael está contra la esencia y el corazón del budismo. Buenos días, tardes y noches para todos los que vayan a ver el video en la plataforma. Hoy con una disertación muy interesante. Samael está contra la esencia y el corazón del budismo. Samael, en su obsesión por el arcano AZF, ha distorsionado textos sagrados y lo ha presentado como si se enfocara a la práctica del Kundalini Yoga. Comentando de fragmentos del libro ¿Por qué dejé la gnosis? Dice así: se dice que Samael está obsesionado por el sexo y es extremista en este aspecto, contradiciendo a su gurú Wiracocha, o sea, el maestro Arnold Krumheller, que afirma que un exceso de esfuerzo por llegar al extremo puede traer consecuencias incurables. Cabe destacar un fragmento del libro Mensaje de Acuario, donde en el cual ha distorsionado la interpretación de textos sagrados para justificar prácticas sexuales. La esencia es el ense minis, la ley del arcano ZF, el fin es el nirvana, así dijo el Buda. Si comprendes, oh Kasupa, que todos los seres son de una misma esencia, el ense minis, y que no hay más que una sola y única verdad, el Cristo, y vives de acuerdo con esta comprensión, alcanzarás el nirvana. Fragmento de Mensaje de Acuario. No obstante, no le basta utilizar el budismo para justificar el arcano ZF, sino que reinterpreta el Corán a este enfoque. Los verdaderos servidores de Dios gozarán de la felicidad, llenos de mutua bienaventuranza, reposarán en el lecho nupcial. Se les ofrecerá copas de agua pura, limpia y de un sabor delicioso, el semen. Corán, Sura 37, versículos 39 al 37. Bueno, aquí hay una reinterpretación de este pasaje del Corán para justificar el arcano ZF. Lo cierto es que Samael contradice el budismo en su esencia. Comentando sobre la interpretación de Samael de las cuatro nobles verdades, comentaré la cuarta noble verdad de Buda. Esta es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Solamente este óctuple noble sendero, es decir, recta comprensión, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Samael. La cuarta noble verdad es que solo el arcano AZF, magia sexual, podremos decapitar y disolver al príncipe de este mundo. Samael hace una deformación de esta verdad enfocándose en el arcano AZF. En otras palabras, para Samael lo que es el esfuerzo por una vida recta en 8 puntos, como lo dijo Buda, nada tiene que ver exactamente con eso y que solo es recto quien practica el arcano AZF. Bueno, cuando esta práctica ha generado verdaderos monstruos, como ya bien lo sabemos. Sobre la segunda noble verdad, Siddhartha Gautama dice lo siguiente: esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañados con placer y pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Samael. La segunda verdad es que el dolor es hijo de la fornicación y todo el que derrame el semen es fornicario. En otras palabras, en vez de reconocer que todo deleite sensual, prescindiendo si se arroja el semen o no, es origen del sufrimiento, Samael dice que todo el que derrame el semen es fornicario. En otras palabras, siempre desde su punto de vista preconcebido del arcano AZF. En otras palabras, sí, en vez de reconocer que Buda tacha la búsqueda de placer sensual, sencillamente dice de que todo el que derrama el semen en contraposición a lo que es el arcano ZF es fornicario. Bueno, en la tercera noble verdad, Buda nos dice: esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento, es la total extinción y cesación de ese mismo deseo y
su abandono, su descarte, liberarse uno mismo, su no dependencia. Según Samael, tenemos un yo que hay que disolver y decapitar. Por lo visto, lo acomoda la disolución del ego, cuando se sabe que el ego no se puede disolver. Como ya lo estaba diciendo Sama, y acomoda exactamente las nobles verdades de Buda, de forma en que siempre justifica lo que es el arcano ZF, que es exactamente fornicario quien derrama el semen, asimismo como también de que solo el arcano ZF nos conducirá a un objetivo más elevado, o sea, en otras palabras, lo que es el seguir una vida recta por los 8 puntos de Buda no tiene nada que ver para Sami. La primera noble verdad del Buda dice así: esta es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. A su vez, Sami explica que es hacer una conciencia absoluta del dolor y la amargura. Bueno, aquí no se está alejando tanto, pero en las otras tres las acomoda a su enfoque para justificar lo injustificable. Todo para Sami tiene que ver con la magia sexual, todo es redundante al Kundalini, todo lo acomoda a su conveniencia. Asimismo, el Buda criticó el sensualismo en cuanto a Sami. Él distorsiona las 4 nobles verdades. Sin importar si se derrame el semen o no, Buda criticó la búsqueda de deleite sensual. De ninguna manera se fomenta el Kundalini. Samael tiende a distorsionar el budismo para sus retorcidas ideas. Muchos de los samaelitas más notorios por el Kundalini y distorsión de las enseñanzas espirituales se han visto implicados en abusos sexuales nefastos, como Ernesto Barón, Fernando Salazar Bañol y Steven Félix Manrique. Hay que diferenciar entre el budismo y el complejo doctrinal distorsionado de Samael. En otras palabras, sí, como ya lo estaba diciendo, Samael hace lo que es una distorsión del budismo, siempre enfatizando el arcano ZF, de que solo lleva una vida recta quien lleva a cabo esta práctica, cuando sabemos de que prácticas como estas han generado trastornos mentales y sexuales que han derivado en verdaderos abusos, como en el caso de Fernando Salazar Bañol, como en el caso de Ernesto Barón y como en el caso de Steven Félix Manrique. Y también habla de la disolución del ego en vez de enfocarse en lo que es la cesación de este deseo sexual, como lo explica el Buda, en vez de reconocer de que el ego solo se puede estabilizar, no se puede disolver, porque ya muchos se han visto implicados en verdaderos caos por lo que es esta práctica de la disolución del ego. Asimismo, hay que aprender a hacer una distinción de lo que es el verdadero budismo y lo que son las prácticas samaelitas aberrantes, puesto de que inclusive el arcano AZF, bueno, fue exactamente algo nefasto que ha distorsionado la mente de muchos y los ha llevado a lo que es